Bueno, buenas tardes con todos. Agradecerles por su presencia en esta sala, aunque la verdad no los veo mucho, pero quiero agradecer a todos los profesores, a todos ustedes alumnos por estar aquí. Quiero agradecer de manera especial a quienes nos acompañan esta tarde ya en la mesa, a María Teresa Quiroz, a Pamela Bertis y a Augusto Álvarez Rodríguez. Quiero decirles que, bueno, mi nombre es Juliana Ramírez, para quienes no me conocen. Soy profesora también de esta casa de estudios. Les doy la bienvenida a esta nueva edición del Intermedio, un espacio de conversación y diálogo que ha implementado nuestra facultad con gran éxito. En esta ocasión vamos a conversar sobre la responsabilidad social en los medios de comunicación empresariales en Lima, tema que además es tema de investigación, ¿no?, que a la fecha venimos trabajando conjuntamente con el profesor Mario Villacorta, ¿no?, gracias al apoyo del Instituto de Investigación Científica del IDIC de la Universidad de Lima. Quiero comentarles que nuestra investigación nació con el objetivo de analizar la responsabilidad social en los medios. En este sentido, partimos de la premisa que solo es posible entender los medios de comunicación comerciales si comprendemos ese doble rol que tienen como medios de comunicación y también como empresa, ¿no? Esta dicotomía que envuelve a los medios de comunicación, pues son un servicio público donde la materia prima con la que trabajan, llamada información, ¿no?, que es un bien común que nos pertenece a todos, como diría el periodista colombiano Julio Darío Restrepo, ¿no?, pero también los medios, ¿no?, son asimismos empresas, y empresas, como sabemos, también sumergidas en este voraz mercado de la competencia, ¿no? Competencia donde también, para ser socialmente responsables, deberían de responder, ¿no?, satisfactoriamente a estas necesidades, ¿no?, que les implica vincularse con sus stakeholders y con sus grupos de interés, ¿no?, desde una mirada del ganar-ganar. Esto, claro está, desde un enfoque de responsabilidad social. Entonces, el conversatorio de hoy, ¿no?, nace con el nombre Más allá de la objetividad, la responsabilidad social en los medios de comunicación, que tiene el objetivo de reflexionar acerca del rol que tienen los medios de comunicación en la sociedad y en particular en nuestro país. Antes de dar pase a nuestros panelistas invitados, quisiera hacer una reflexión sobre lo ocurrido el pasado 7 de octubre del 2010, fecha que seguramente muchos de ustedes van a recordar, ¿no?, porque, como bien sabemos, ese día nuestro país amaneció de una manera diferente. ¿Diferente por qué? Porque en medio de una campaña electoral, ¿no?, municipal, con comentarios subidos de tono acerca de candidatos, con noticieros matutinos, noticieros matutinos, dejaron, ¿no?, de emitir su típica información subida de tono, ¿no?, y dieron pase a informar y resaltar el premio, ¿no?, Nobel de Literatura que había obtenido nuestro escritor peruano Mario Vargas Llosa. Ese día, todas las conversaciones se centraron en esa noticia. Incluso a través de las redes sociales uno podía sentir esa alegría de la buena noticia. Recuerdo que leí en una de las redes sociales: después de tantos días viendo muertos, asaltos, violaciones, fotoaudios, qué bonito es comenzar el día con una buena noticia. Y es verdad, las buenas noticias resultan ahora extrañas, pues es la rutina en la que los medios de comunicación nos sumergen, amparados en esa frase que conocemos, que se llama lo que le gusta a la gente, ¿no? Una frase que ha servido para defender los contenidos que ofrecen nuestros medios de comunicación basados en ese éxito del rating o de los niveles de sintonía o lectoría. Sin embargo, cabe preguntarse cómo estar seguros de que efectivamente esa programación, esos contenidos, esas noticias son realmente lo que les gusta a la gente, lo que le gusta al público, más allá del rating. ¿Alguien ha averiguado cuáles son esos verdaderos gustos del público, de nuestro público? Creo que vale la pena conversar y debatir sobre la responsabilidad social de los medios de comunicación y, en particular, la responsabilidad de nuestros periodistas, pues son ellos quienes nos pueden explicar cómo funcionan los medios de comunicación desde dentro. Es sabido que el poder de los medios de comunicación y de las grandes posibilidades que tienen estos medios de alterar la realidad, de resaltar un tema o de simplemente hacer que un tema no exista, porque simplemente no es comunicado. Para no tener que forzar mucho la memoria, recordemos las últimas elecciones municipales, donde hemos visto que la prensa jugó un papel fundamental.
en el resultado de la votación provincial de Lima. Es imposible negar el poder que tiene la prensa en estos tiempos. Durante el transcurso de esta investigación, hemos ido conversando con diversos representantes de instituciones, organizaciones y empresas que representan a los principales grupos de interés de los medios de comunicación, y todos coinciden con señalar la importancia que tienen los medios en la sociedad. En este sentido, la agenda temática parece comprender la responsabilidad social de los medios, resulta ser muy amplia. Uno de los entrevistados señaló, por ejemplo, su preocupación con respecto al defecto que parecen tener los periodistas, esa facilidad que tienen para opinar muchas veces de cualquier tema, sin importar cuán informados pueden estar, ¿no?, sin corroborar las fuentes, ¿no? Una persona, por ejemplo, nos comentó, ¿no?, cómo puede una persona ser destruida frente a los medios de comunicación cuando alguien la denomina como un ratero, ¿no?, sin darse cuenta de una verificación de las fuentes. Y ya que hablamos de las fuentes, también es necesario hablar de la legalidad del origen de estas informaciones. Si bien es cierto que ningún periodista ha sido acusado de interceptar llamadas telefónicas, estas sí se han convertido en la forma más fiable de realizar acusaciones, que en la mayoría de los casos han resultado trascendentales para descubrir casos de corrupción. Pero en otras situaciones, estas grabaciones logradas de forma ilegal no representan un daño desde ningún punto, desde ningún punto de vista jurídico, e igual fueron difundidas por los medios, argumentando que son de interés público. Incluso podríamos considerar en este rubro las cámaras escondidas, utilizadas prácticamente de forma genérica para presentar primicias en los noticieros. Creo que todos coincidimos al afirmar que es muy peligroso dictar medidas de regulación para los medios de comunicación, sobre qué se puede publicar, cómo realizar los trabajos y qué opinar. Podría significar una tentación para los que ostentan el poder de control y censura de los medios. La libertad de expresión es un derecho que todos los periodistas defienden con tanta pasión. También representa el deber de saber qué informar y, sobre todo, reconocer que su trabajo va a causar un impacto en las personas que lo escuchan, los ven o los leen. Pero por eso creemos que la mejor pauta que pueden encontrar los periodistas es el respeto a los códigos éticos. Más allá de que muchos consideran a la objetividad, la neutralidad o la imparcialidad como parte de un quehacer diario, consideramos que es bueno que encuentren en sí mismos y en sus medios las pautas para realizar un buen trabajo. En este sentido, abordaremos esta tarde 3 temas que resultan a partir de la investigación que estamos desarrollando en este momento. Pero antes de eso, quiero presentarles a nuestros 3 panelistas que nos acompañan esta tarde. Está presente Pamela Bertis, comunicadora social además de esta casa de estudios. Ella es una periodista con amplia experiencia en diversos canales de televisión, como Panamericana Televisión, Frecuencia Latina y actualmente ATV. También está en la mesa presente María Teresa Quirós, profesora de nuestra facultad también. Ella es doctora en Sociología, profesora e investigadora de la Universidad de Lima, directora del Instituto de Investigación Científica y presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Asimismo, nos acompaña Augusto Álvarez Rodríguez, economista de la Universidad del Pacífico, máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Se ha desempeñado como director gerente de Apoyo Comunicaciones, ha sido editor de revistas como Perú Económico, Semana Económica y Debate. Asimismo, ha sido director también del diario Perú 21. Actualmente es conductor del programa en Radio Capital y en ATV Noticias y columnista del diario La República. Vamos a comenzar entonces esta sesión dando el paso al primer tema de esta mañana. El primer tema es la labor del periodista, cobertura de información y fuentes, importancia de la legalidad de las fuentes. Para eso vamos a mirar un video que va a dar paso a este tema. Sin antes sí, podemos verlo del otro lado, sí, para poder luego opinar. Sin antes les leo un texto que hemos preparado. Dice: el 14 de septiembre del año 2000 ha quedado marcado en nuestra historia como la fecha en que comenzó el debacle del gobierno fujimontesinista. En ese día se presentó el primero de los famosos Vladivideos, grabaciones que el asesor presidencial de ese entonces había realizado con cámaras secretas para registrar el momento en que llegaba a acuerdos con diversos personajes para favorecer al gobierno de turno.
No. La exposición de este y otros videos sorprendieron al país por el nivel de corrupción que quedaba al descubierto, y en ese momento nadie puso en tela de juicio el hecho de que sean emitidos por los medios de comunicación. Tampoco se cuestionó eso con el paso de los petroaudios, grabaciones de conversaciones telefónicas que descubrieron acuerdos ilegales en la adjudicación de lotes para la explotación de hidrocarburos. Fue otro caso en lo que se consideró apropiado e importante que la prensa utilice estos audios grabados de forma ilegal para descubrir estas situaciones en las que se encontraba fuera de la ley. Más polémica generó lo sucedido en las últimas elecciones municipales, con la discusión de una conversación telefónica entre la entonces candidata Lourdes Flores Nano y el excongresista Javier Barrón. Mientras un grupo defendió la importancia de conocer el contenido de esta conversación, para otros, la verdadera opinión de Flores respecto a la alcaldía, ¿no? Otro grupo consideró que dicha conversación no contenía ningún acto ilícito o ilegal y que por lo tanto no debió ser difundido. Cabe preguntarse entonces, ¿qué debe hacer un periodista o un medio de comunicación ante estas informaciones? ¿Cuál debe ser el tratamiento de estas noticias? El video que vamos a presentar a continuación presenta un resumen de estos hechos, ¿no?, de los casos mencionados y algunas reacciones que se dieron en la prensa. Vamos a mirarlo, por favor. Lourdes Flores se refiere a esta elección, a la alcaldía de Lima, que ella está disputando, de un modo que parece particularmente sorprendente y revelador. Es un comino esta elección. Mañana renuncio a esta candidatura. Me interesa una porquería de elección. No me interesa la elección. Si yo estoy pasando este audio telefónico es porque me parece gravísimo que la candidata favorita a ganar la alcaldía de Lima, Lourdes Flores, diga: me interesa un comino esta elección. ¿En serio? Si le interesa un comino esta elección, entonces no debería ser candidata. Mientras de la alcaldía, punto que a mí me importa, a mí sí me importa la alcaldía. Pero lo que sí me saca mi casilla y saber lo que me están haciendo y tenerme que quedar callada de nada aquí. ¿Por qué? Y no tendríamos por qué estar escuchando esta conversación, ciertamente, eso hay que decir, que es una conversación privada. Pero que ya ha salido de otro lado, ya está colgada en YouTube, ya está en todas partes, donde habrá que saber el honor de las personas que jamás van a manipular ninguna cifra, ni para perjudicarla ni para beneficiarla. Y en relación a la periodista Bailey, ojalá hiciera una reflexión sobre el papel de esa mujer. Me parece que merece hacer una reflexión humana, una reflexión sincera, de qué papel está jugando, de cuál es su grado de responsabilidad. Mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. Están contentos ellos, les digo, si yo fallo, hermano, hay cuyas no se dice inteligencia. Me dijo que le da la impresión que no le interesaba el aspecto económico al amigo, sí, ya, y que él cree que había que doblar el tema. Porque tú le hablaste de $15,000, sí, ya. Entonces él le había dicho al otro 10 y 5 para... No, ya. Le dije que cree que hay que doblar el asunto. Y que doblando el asunto de repente se va a interesar. Mira lo que me encontré, 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 mira lo que me encontré. Este videito nos ha servido un poco para hacer memoria de lo que sucedió y bueno, ahora sí damos el pase en el orden. Pamela primero, de ahí María Teresa y al final Augusto. Gracias. Acabamos de ver los videos y conversaba con Augusto en el tema específico del video de Lourdes Flores. Fue decisión en Primera Noticia, para empezar de frente con el caso específico, fue decisión de Primera Noticia en el noticiero en el que ahora estamos, no transmitir el audio, porque nos parecía que había una conversación de índole privada que no revestía interés público en la medida en que no podías confirmar ningún delito ni ninguna irregularidad. Y empiezo por ahí porque en realidad en el tema de la obtención de información y las fuentes, cómo se manejan, en realidad muchas veces
documentación de juzgados, atestados policiales, resoluciones judiciales, se obtienen de manera efectivamente ilegal. ¿Cuántas veces los reporteros entran a conseguir información y entrevistas con cámaras ocultas? ¿Cuántas veces se llama a hacer entrevistas por teléfono y se graban aun cuando el interlocutor no sepa que se está grabando por una necesidad de recoger, corroborar, y cuando sabes que a quien estás buscando no te va a dar la cara para darte la entrevista? Se hace uso de esos medios y aceptamos usar esa información, en mi caso, de índole ilegal, la forma de obtenerla, en la medida en que te ayude a confirmar que efectivamente se está cometiendo un delito, se está cometiendo una irregularidad. Si la información, como en el caso del potoaudio, como se le ha llamado al audio de Lourdes Flores, reviste absolutamente un tema privado, la indignación de una candidata frente a un momento específico en las encuestas, para nosotros en el noticiero no tenía ningún valor de interés público. Se transmitieron unos cuantos segundos, apenas 30 segundos, la introducción de la conversación con Xavier Barrón, para decir, esto es lo que ha pasado, es noticia, como que se convirtió en titulares, pero para nosotros en realidad es simplemente para decir, efectivamente, esto es lo que está circulando y no nos parece que se esté comprobando algún tipo de delito. Entonces, yo parto de eso. Los periodistas echamos mano de medios ilegales, es cierto, para obtener información, y se hace público en la medida en que sirva para denunciar, porque entiendo que parte de la responsabilidad social de un medio y de los periodistas que forman parte de ese medio es informar, tratar de ser lo más objetivo posible, y en ese camino está el tema de incluir todas las versiones posibles y contrastar fuentes y asegurarte que la información que estás dando está corroborada y ayuda a denunciar. Porque otro tema, además de informar, está el tema de hacer un rol fiscalizador del poder y de otras instancias públicas. Este tema ha sido muy importante a lo largo de las elecciones municipales, y en el caso particular del Tribunal de Ética, en el cual yo trabajo, han llegado muchas solicitudes indirectas para que el tribunal se pronuncie. Les aclaro simplemente, el tribunal es un órgano independiente que pertenece, digamos, al Consejo de la Prensa, donde hay un grupo de medios que están asociados al Consejo de la Prensa. Entonces nosotros atendemos las quejas de los ciudadanos o de cualquier persona que considera que algo de lo dicho, algo de lo mostrado o algo de lo escrito afecta su dignidad, su buen nombre, su intimidad, etcétera. Dentro del reglamento del Tribunal de Ética, el tribunal se puede pronunciar, aunque no haya una denuncia, cuando hay determinadas situaciones que consideramos graves o sobre las cuales corresponde pronunciarse, ¿no? En el caso particular emitimos un pronunciamiento, se lo voy a comentar al final, pero lo que quiero señalarles es lo siguiente, ¿no? Yo recuerdo que una de las presentaciones de Bailey, de las tantas que tuvo cuando hablaba del tema del audio de Lourdes Flores, él empezó el programa señalando, muy claramente así, en esos términos, ¿no? Dijo, aquí hay dos derechos en disputa, señaló, el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. ¿Cuándo se puede difundir un audio? Cuando ese audio, de alguna manera, afecte el interés público. Y yo creo, dijo él, que esto afecta el interés público, ¿no? Entonces ese fue el razonamiento de Bailey. El gran tema en discusión es cuáles son los asuntos públicos y cuáles no son los públicos, ¿no? Que Pamela está señalando. Y ahí me parece tan interesante lo que ella ha dicho. Dice, nosotros optamos por no difundir el audio. Yo creo que ahí ese es lo que llamaríamos un típico mecanismo de autorregulación de un medio. El medio decide, opta, y me parece extraordinario que así lo hayan hecho, como otro medio podría decir, sí, creemos que es un asunto de interés público y lo fundamenta. Pero el debate sobre esto, es mi opinión particular, no debiera, a veces se queda solo
en los aspectos, internamente en los medios de comunicación y tal vez no se entiende fuera. Lo digo porque nuevamente recuerdo, a nosotros nos insistieron muchísimo para que nos pronunciemos y lo que señalamos en relación a este tema es que cuando está en discusión estos dos derechos, lo que debe primar es el interés público. Pero ¿quién define cuál es el interés público? Las propias empresas, o sea, los propios canales, los propios diarios, quienes tienen que ponderar en cada caso cuándo se trata de un asunto público o no. Lamento coincidir con las dos intervenciones, entonces para ver cómo, para si no va a ser un poco aburrido, pero ¿cómo veo el tema? Cuando plantean acá en el primer punto que es cuál es la labor del periodista, miren, la labor es, yo lo pondría así, es un periodista tiene muchos compromisos cuando ejerce su trabajo. Tiene un compromiso con el medio en el cual trabaja. Si uno quiere que su medio tenga más éxito y de paso le va a ir a uno mejor, etcétera. Y tiene lealtad con ese medio. También tiene lealtad y compromisos con lo que se llama la gobernabilidad, el país en el que vivimos, y uno busca que el país le vaya mejor, etcétera. También los periodistas tenemos un compromiso con nuestra audiencia, con nuestros lectores, los que nos ven por televisión, los que nos escuchan en la radio, los que nos leen. Pero siendo todos estos importantes, creo que el compromiso principal y que se antepone a estos otros tres es el compromiso que un periodista tiene con la verdad. Y con alguna frecuencia el compromiso con la verdad puede entrar en contradicción con estos otros compromisos. Ejemplo, puede haber una información que es verdad, pero que el propietario del medio no quiere que salga. Hay una evidente contradicción. ¿Cuál debería primar? La verdad. Puede haber una contradicción o un conflicto entre el compromiso con la verdad y aquel con la gobernabilidad. ¿Publicarían una información que se tumbara al presidente de la República? Yo sí, no sé, puede haber gente que diga que no, pero puede haber ahí una contradicción. O puede haber una contradicción, miren, esta es más complicada, entre la audiencia, lo que la gente quiere y la verdad. A veces es más complicado, pero a veces se produce. Hace unos meses estaba la Teta asustada compitiendo por el Oscar y todos queríamos que el Perú ganara un Oscar. Pero habían algunos periodistas impertinentes que decían, oye, está bien la Teta, pero no está tan bien. La verdad, la Argentina se la lleva de encuentro. Y cuando la vi, creo que sí, era cierto. Y en ese caso, lo que debía primar era, ¿qué cosa? ¿Tu compromiso con lo que los lectores quieren o la audiencia quiere o con la verdad? Siento que en ese caso, con la verdad. Por tanto, la verdad debiera ser el criterio principal con el cual se mueve un periodista y que lo antecede a otros compromisos que también son importantes. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que la verdad es un concepto complejo, no es que salvo para el monseñor, el arzobispo Cipriani, para el resto de la gente en general, es un concepto más complejo y caben diferentes verdades. Es decir, lo que es tu verdad puede ser diferente a mi verdad, o incluso mi verdad puede cambiar mañana si es que encuentro nueva información, nuevos elementos que me hacen cambiar de este punto de vista. Por tanto, lo que un periodista debería tener es una voluntad de acercarse a la verdad y tratar de perseguir la verdad. Y acá uno entra en ese terreno con lo que puede ser la diferencia entre lo que es la verdad y la opinión. A mí a veces cuando me dicen y reclaman por qué no son más objetivos, me da mucha risa porque el periodismo no es una profesión de objetividad. El periodismo es una profesión cargada de subjetividad. Hasta en la información en las universidades se estudia a veces que una cosa es la información y otra cosa la opinión. Miren, eso yo cada vez estoy más convencido que son tonterías, que no hay esa separación. Si ustedes en un tema cualquiera deciden que el entrevistado sea Hernando de Soto o Julio Kotler, ustedes saben lo que están queriendo, hacia dónde quieren llevar la información. La foto que escogen en una portada en un diario está queriendo decir muchas cosas y del mismo evento pueden poner la foto sonriendo o la foto en un gesto hostil, etcétera, y están queriendo transmitir un tipo de información. Pero lo que es bien importante en este contexto es que el ser subjetivo, y el periodismo es muy subjetivo, el titular que escogen, la foto, etcétera, nunca es patente de corso para mentir. Una cosa es ser subjetivo y otra cosa es mentir. ¿Y con qué los llevo a todo esto? Es que es la verdad lo que nos debe animar. Y en ese contexto, la verdad es lo que debería guiar nuestras acciones. Y con esto culmino y lo ato con los potoaudios y los petroaudios. ¿Toda la verdad debe ser dicha? No.
El periodismo tiene un compromiso con la verdad, pero no, hay verdades que no tienen por qué ser dichas. Y un terreno claramente que no debe ser penetrado es la intimidad, la privacidad de las personas. ¿Cuándo debe ser violada esta intimidad, esta privacidad? Cuando hay un interés público mayor, cuando el interés público, y para mi gusto lo uso como regla de simple para saber cuándo uno entra en la intimidad de una persona, es cuando uno tiene que revelar algo, un audio por ejemplo, cuando guardarlo genera un perjuicio grande para la sociedad, cuando hay un interés público de ese tipo. Y es por eso, y ya no entro porque se me va el tiempo, es por eso que estoy en contra de la difusión de los potoaudios y en cambio muy a favor de la difusión de los petroaudios, porque creo que el interés público jugaba diferente en cada caso. Sin embargo, respeto el punto de vista de cada periodista de entender cuál es el interés público ahí y cada uno debe decidir. En lo que estoy muy en contra es que venga el gobierno, venga el Congreso a quererte establecer reglas y normas de cuándo difundir un audio, cuándo no, si debes ir al juez a pedirle este permiso, porque ahí entran otros intereses. Eso es lo que quiero decir en ese punto. Muy bien, Augusto. No sé si tenemos algún comentario de parte de los panelistas sobre el tema, o pasamos al segundo tema. Sí, dale. Este tema de la diferencia entre... yo estoy de acuerdo contigo en que que definitivamente una carátula, o sea, una primera plana, tiene opinión, está cargadísima de opinión, cargada Totalmente. en el texto y cargada en la fotografía, ¿no? Hay fotografías en la campaña que le ponen la cara así, ¿no? Deforma la cara de una candidata, etcétera, etcétera. Pero se me hace necesario a lo mejor definir, y tal vez ustedes como periodistas, si debe o no debe haber un límite entre la información y la opinión. Porque sinceramente la función, digamos, de los medios de informar adecuadamente para orientar un voto ciudadano, creo que se ha visto alterado en este proceso electoral. Es mi impresión. Entonces, ¿hay límite, no hay límite? ¿O en realidad la información y la opinión ya están totalmente mezcladas? Yo creo que la gente quiere subjetividad. Por algo yo compro o Correo o La Primera. Por algo compro, busco el medio. Lo que debe haber es una oferta plural donde tú vas a escoger qué es lo que tienes. Pero y un medio y el lector de un medio o el que ve un noticiero, etcétera, está buscando un tipo de información que es con la cual sintoniza, con la cual tiene Mira, en la foto yo tuve la gran suerte de trabajar con el Chino Domínguez, un gran fotógrafo, realmente ya ni saben quién es, pero un gran fotógrafo que está un poco mal ahora, pero él me enseñó, mira, y viajaba con él bastante al interior, y me explicaba, tú quieres de un meeting de un candidato, ¿cómo quieres la foto? ¿Mala o buena? Mira, buena, mala, la tomamos desde abajo y vemos cómo están los huecos, buena, la tomamos desde arriba, a ver cómo te ponemos la plaza llena. Por lo tanto, la objetividad en esto no existe. Lo que tiene que haber es una relación, un pacto entre tu audiencia contigo y si te cree o no. Yo no puedo cambiar el resultado del partido. Ayer empató Perú 1-1. Hay un score grandote que te dice cuál fue el resultado. Ahí no puedo mentir, no puedo decir eso. Y la verdad ganamos 2-0, no van a creer. Pero dentro de eso ya la subjetividad de jugamos bien, no lo hicimos bien, etcétera. Ahí es la audiencia, y es por eso que la audiencia escoge o uno u otro programa, otra columna o no. Por tanto, a mí sí me gusta que haya subjetividad, pero que haya pluralidad, lo que en ningún caso es una excusa para mentir. Y ahí sí siento que en la campaña pasada se ha mentido demasiado, y adrede, y sabiendo que era así. Y ahí sí yo diría que para picar un poco, que no sé quién debía entrar, pero siento que extrañé un poco que con el consejo de la prensa peruana pudiera tener algún tipo de participación como rectora, de opinante, el tribunal incluso, porque ustedes no son los propietarios. Del otro lado, ¿no? El consejo es los dueños, y ustedes tienen una voz independiente de algún tipo de reflexión de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, ¿no? Yo en ese sentido siempre le comento a Augusto que siento que los columnistas de opinión son como una especie de catalizadores de la realidad, porque recogen hechos factuales, que aparecen todos los días en los periódicos y, digamos, hacen un análisis de lo que va ocurriendo en el que vierten, evidentemente, su opinión. Y de ahí lo valioso de escoger uno u otro periódico, uno u otro medio para informarte, ¿no? Y de ahí la responsabilidad del columnista de opinión de empezar por hechos factuales, a partir de ahí orientar a su lector hacia un determinado análisis de la situación.
en el tema de la... Y ahí entramos al tema de autorregulación, ¿no? Porque en la campaña electoral han habido columnistas y directores de periódicos que realmente se dedicaron a hacer anticampaña, que resultó en el caso específico de Susana Villarán haciéndole un favor y poniendo una candidata que estaba en 2% de las preferencias electorales en un lugar importante por la anticampaña que se le hizo, que resultó siendo favorable. El caso específico del diario Correo, que tuvo una tras otras portadas atacando, digamos, la afiliación de extrema izquierda que apoyaba a Susana Villarán en esta campaña, personalmente y a mi gusto se les pasó la mano. Señalado este caso, se ha discutido, entre periodistas lo hemos discutido, pero y el mismo director, Aldo Mariatti, incluso en su columna ya posterior al ver los resultados de las elecciones y de que se le señalaba como uno de los artífices de haber puesto en la palestra a Susana Villarán cuando tenía 2%, y ha dicho sí, pero no tanto. En realidad, ahí si hay entes por encima de los periodistas que puedan señalar, oye, se te está yendo la mano, al final yo dudo de que una llamada de atención del Consejo de la Ética, del ANDA o de algún ente rector pueda hacer que eso cambie. Finalmente también hay una responsabilidad de quienes compramos los periódicos, de quienes vemos televisión y sintonizamos radio, de comprar o no de determinado periódico o revista o consumir televisión. Ok, sí, después le respondes, porque justamente vamos a pasar al tema 2, ¿no? Que contempla justamente el tema de la regulación y censura en los medios. Discusión de la participación del ANDA, de Concord TV, del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? Vamos a ver a continuación también un video, ¿no? La censura a los programas o espacios periodísticos ha sido un tema sensible en nuestras últimas décadas. Los diversos gobiernos dictatoriales que se impusieron en el país se aseguraron de limitar el trabajo periodístico, buscando acallar las críticas y poder seguir actuando ante una sociedad desinformada. Son los mismos periodistas los que ante cualquier situación de riesgo salen a reclamar su derecho a la libertad de expresión y opinión. Quizá por esa razón es que se oponen con tanta seguridad al establecimiento de cualquier norma o entidad encargada de regular su accionar. Pero la censura no solamente puede aparecer desde la clase política. En los últimos meses hemos visto cómo es que aparentemente los medios de comunicación fueron los encargados de regular sus contenidos para no chocar con el gobierno. Hemos preparado un video que resume lo sucedido con 2 programas de televisión que al parecer sufrieron limitaciones impuestas por sus propios dueños. A continuación vemos el segundo video, por favor. Inquietante, preocupante. La pregunta es ¿por qué se demora tanto la OMP? ¿No habrá la intención del gobierno que claramente prefiere que gane Lourdes Flores? ¿No habrá la intención del gobierno de que la elección sea lo bastante reñida como para que se defina en las actas impugnadas? Y si la elección se define en las actas impugnadas, mucho me temo que le pueden hacer trampa en esa a Susana Villarán. ¿Ves? Ahí está. Yo me voy enterando junto con ustedes de lo que el canal está escribiendo. Sí, ya ustedes saben que lo que yo digo es responsabilidad mía, pero lo que yo no sabía es que el canal está en desacuerdo con lo que yo digo. O sea, está en desacuerdo con todo lo que yo digo. Solo falta que en un ratito aparezca, como el canal está en desacuerdo con todo lo que dice, el señor está despedido. Sí, han habido rumores toda la tarde y finalmente se han confirmado los 2 programas que compiten conmigo a las 11 de la noche, pues no han salido al aire en vivo hoy. Tanto Jaime Bailey como Aldo Miyashiro no están en pantalla. La tarde de hoy se reunieron Jaime Bailey, Van Itcher, propietario de Canal 2, y Jimena Ruiz Rosas, su productora, en la casa de esta última, para conversar sobre este litigio interno que tenían, sobre estas discrepancias y diferencias que hizo que el programa no saliera el día de ayer. Después de tanta conversa, decidieron que el programa no va más de lunes a viernes ni los domingos. Jaime Bailey no va más por frecuencia
Latina. Esta es una noticia de último minuto y en calidad de primicia se las damos. La Policía Latina y el señor Jaime Bailey Getz han decidido de común acuerdo y de forma amigable resolver el vínculo contractual que mantenían vigente para la producción y realización del programa El Francotirador. Pasa delante tuyo, ¿tú qué le gritas al presidente? Ya, pasa ahí y le grito corrupto. Nada más. Absolutamente nada. No le dijiste, disculpe el público, hijo, no le dijiste, no le dijiste ratero, Falso. Durante el calor de los últimos sucesos en el programa nos hemos olvidado de las... Eran las 5 de la tarde de lunes, estaba escribiendo mi texto, había pauteado mi material y cuando estaba a mitad de texto ya para un poquito más, me dame media hora y me iba a las islas de ediciones y a empezar a editar, mi productor, Martín Suyón, me llama a su oficina y la palabra de Martín Suyón fueron: nos bajan la nota. No quiere, nos paran la nota, nos bajan la nota, César. Entonces en ese momento me sorprendí y le dije, o sea, ¿cómo que nos paran la nota? No, es que no podemos meternos con el presidente. ¿Cómo que no podemos meternos con el presidente? ¿Quién ha dicho? Bueno, me ha llamado Federico Alchoena a decirme eso. Bueno, eso estaba ayer fastidiado porque entenderás, lo peor que se le puede hacer a un periodista es callarle la boca. Básicamente, los directivos de la Panamericana Televisión me dijeron, no va la nota, es decir, me censuraron. Y me pusieron así, tapones en la boca, pues no, pero yo agarré y me lo saqué y le dije, ¿sabe qué? Estoy en desacuerdo y ayer después de muchas reuniones decidí renunciar, ¿no? Bueno, seguimos con este tema, damos paso a Pamela. ¿Sí? Yo voy por la línea de que los periodistas y los medios de comunicación, pero sobre todo los periodistas que trabajan en ellos, deben autorregularse. No autocensurarse, sino autorregularse y saber deslindar en qué momento dar determinadas informaciones. Cuando Augusto hablaba del tema de la verdad y la verdad ante todo, yo creo que la verdad ante todo cuando estás frente, una vez más, si la labor del periodista es, entre otras, informar, también está la de fiscalizar. Y si tienes una denuncia y tienes las pruebas contundentes para demostrarlas, entonces ahí de ninguna manera puedes soslayarte y decir esto no va. Va y tiene que ir. Yo creo que los periodistas estamos escaldados con la experiencia del decenio de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos. Creo que esa experiencia tremenda en la que el régimen terminó controlando gran parte de los medios de comunicación a cambio de dinero nos dejó a todos escaldados. Y ahora el peor insulto que puede recibir un periodista es tildarlo de fujimontesinista. En aquel entonces trabajaba en Canal 2 y tuvimos acceso a todas las transcripciones de las conversaciones chuponeadas a periodistas y políticos. No hubo ninguna duda de que la información tenía que ser divulgada porque se comprobaba el delito del chuponeo, absolutamente ilegal. Además, un chuponeo que el Estado hacía para perseguir periodistas independientes y políticos independientes. Lo que se hizo previamente fue ir a cada una de las personas de las cuales íbamos a publicar audios, las conversaciones que habían sostenido y que habían sido chuponeadas, para contrastar y confirmar que efectivamente se trataba de conversaciones de estas personas y luego hacerlas públicas. Por lo tanto, yo soy de la opinión de que la regulación la hace el mismo periodista con criterio de conciencia. Ciertamente hay periodistas que no lo hacen, y una vez más ahí entra a tallar qué tanto funciona el tema de un tribunal de ética que pueda hacerle un llamado de atención a ese periodista que va eventualmente a seguir haciendo exactamente lo mismo. En el caso de lo que acabamos de ver de Enemigos Públicos y de Jaime Bailey, en el caso de Jaime Bailey ha sido un personaje tan polémico en Canal 2 que a mí me sorprendió que cuando se lanzó con toda una andanada de insultos, no solamente a los periodistas de la misma casa televisora, sino contra el dueño mismo del canal, con gruesos insultos, el dueño del canal no haya decidido
digamos, una mínima llamada de atención, nada, él siguió trabajando como si nada hubiera ocurrido. Y en el tema de la cachetada, evidentemente ahí sí se trata de un caso grosero de censura, como lo fue en el caso de Enemigos Públicos. No había forma, no puedes tapar el sol con un dedo, y el incidente de la cachetada, que puede parecer anecdótico, pero que en realidad refleja el espíritu autoritario que ha tenido que controlar el presidente García en este gobierno, tenía que ser parte de la información, tanto así que al final todos los medios, incluyendo Frecuencia Latina, terminó entrevistando a Gálvez León y haciendo reportajes sobre el asunto. En el tema de Jaime Bailey, adicionalmente estaba, mientras que en la mañana le hacían la contracampaña a Susana Villarán, por la noche Jaime Bailey lo hacía con Lourdes Flores. Entonces creo que deben haber pesado también esos otros motivos, que el dueño del canal ya no le gustó tener esta voz discrepante y altisonante dentro de su canal. En el caso de Enemigos Públicos, el reportaje, tengo entendido, estaba listo, como dice César Pereira, y que incluso tenían la entrevista con Gálvez León. Era el único medio en haberla tenido, porque ya después apareció 2 días después entrevistado con Rosa María Palacios. Y una vez más, claro, digamos que Ernesto Chutz, hijo, es un inquilino precario todavía en Panamericana Televisión, y obviamente salir con una información que pueda incomodar al presidente y que se puedan mover los resortes en el Poder Judicial para devolverle la administración a Genaro Delgado Parker, le ha de haber puesto los pelos de punta. Y es lamentable, ¿no? Porque finalmente el tema terminó siendo cubierto por todos los noticieros. Así que la censura fue grosera en ese caso, me parece, y lamentable. Okay. María Teresa. El tema del poder y los medios es algo que no es nada nuevo, indudablemente, ¿no? La relación de los medios con el poder y del poder con los medios es un tema de debate muy grande. En la época de Alejandro Toledo, y ahora que está de candidato lo está recordando, todos los medios le hicieron a lo largo de su gobierno una campaña y una oposición así constante y permanente. Entonces, lo que quiero señalarles es que la manera como, creo yo, como el poder influye en los medios, pasa por una serie de variables, ¿no? De tipo económico, de intereses políticos, de ideologías, y a veces de cuestiones personales, ¿no? Una vez creo que entrevisté a Augusto y me decía que el tema de las llamadas telefónicas, por ejemplo, la manera más personal y persuasiva de llegar, influir, son elementos que van construyendo toda esta telaraña de la relación del poder con los medios. Yo creo que el tema de la autorregulación es un tema importantísimo, pero es bien complicado también, no es tan sencillo, y es bien complicado porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bailey, yo me pregunto, Bailey indudablemente no representaba el Canal 2, se representaba solo a él, pero el Canal 2 lo admitía, y lo ha admitido durante un buen tiempo. Alguna vez le leí a Santiago Pedraglio que decía algo así: finalmente el Bailey hablaba por él mismo y hacía una campaña a favor de Susana Villarán, pero hablaba como él, como Jaime Bailey. En cambio, Mariátegui hablaba de alguna manera representando a un medio de comunicación, entonces estábamos ante niveles distintos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay varios elementos en la autorregulación que tienen que ver con el medio mismo, o sea, con la empresa, y la conducta de la empresa y lo que podríamos llamar el código de ética que tiene la empresa, y los periodistas que forman parte de esa empresa y que también tienen que conocer el código de ética, pero tienen su propio código de ética en esto que Augusto ha llamado la defensa de la verdad. A mí me parece que ahí se mezclan las cosas, pero también les explico algo que me parece interesante. Por ejemplo, en el Tribunal de Ética, cuando llegan las quejas o las denuncias, llegan contra un artículo que apareció en un medio de comunicación o una información que apareció en una radio o un canal de televisión. Cuando nosotros, como es el procedimiento, remitimos el caso al medio, generalmente el director del medio
le consulta al periodista que hizo la nota, y a partir de lo que el periodista que hizo la nota responde, el director del medio responde al Tribunal de Ética. Entonces, lo señalo ¿por qué? Porque se articulan varios elementos en la construcción o en la elaboración de un texto que puede o no haber afectado a un ciudadano. Y termino un poco señalando esto que Augusto dijo cuando dijo, voy a picar un poco el tema. ¿Quién es responsable aquí? ¿El Tribunal de Ética, el Consejo de la Prensa? Yo creo, con toda sinceridad, que estamos todavía ante organizaciones recontra débiles, que no tienen ninguna fortaleza real y que debieran tenerlo, claro que sí. Y digo que no la tienen en gran parte porque la gente no cree en la autorregulación, o mejor dicho, el público no cree. Cuando yo he conversado con mucha gente que ha venido a quejarse al tribunal, su gran duda es, ¿me quejo o no me quejo? Si me quejo, estoy haciendo más público mi asunto. Mejor me quedo calladito y que el asunto no pase así, que se olviden los medios de hablar de mí, es más cómodo que empezar a pelear sobre un tema. Por eso digo que estamos en general en un país poco institucionalizado como el nuestro, ante instituciones muy débiles. Sin embargo, en relación a la pregunta de Augusto, yo diría que el gran responsable aquí es el Consejo de la Prensa, a mi criterio, no tanto el tribunal, y no es que esté yo tratando de eliminar la responsabilidad que tenemos nosotros. Yo creo que los miembros asociados del Consejo de la Prensa, y se los hemos dicho, en medio del caos que se plantea, sobre todo, puedo equivocarme, después de la primera, el primer debate, ¿no? Que fue, después de este primer debate se desencadena el postdebate, que es lo que al final, donde sacan las uñas y todos los medios de comunicación. En ese momento, quien debía haber puesto algún criterio es el propio Consejo de la Prensa ante sus asociados si querían tener una conducta más o menos correcta, ¿no? Muy bien, Augusto. Lamento estar de acuerdo otra vez. Sí, tienes razón, en lo del Consejo de la Prensa es que creo que es el Consejo, porque ahí siento que algo tiene que haber, y otra vez, no con un carácter mandatorio, nada, sino como una invocación, ni siquiera entrando en casos específicos, pero invocando a temas importantes como la defensa de la verdad, etcétera. Ahí extraño que el Consejo no entre. Por ejemplo, te pongo un caso que ocurrió hace un año y medio. Un medio peruano ganó un premio internacional tremendamente importante. Ganó un premio, es un tremendo reconocimiento porque venía de una institución muy importante que hace las cosas muy serias y se ganó el premio al haber publicado el artículo más racista en el año, no en el Perú, en el mundo, all over the world, todos. O sea, no había, ganó el premio. Y entonces en ese caso yo sentía que eran esos momentos en los cuales el Consejo de la Prensa debía decir, ¿sabes qué cosa? La prensa peruana no defiende el racismo. El problema es que el presidente del directorio de ese medio es el presidente del directorio del Consejo de la Prensa peruana. Entonces, lo que ocurre es que yo siento que hay contradicciones, porque yo sí respeto mucho la independencia de cada medio de poner las barbaridades que quiera y después que se haga responsable ante el juez y todo. Pero lo que pasa es que hay cierta consistencia que tiene que haber. Entonces, en Confiep, mira, cada empresa que se maneje como quiera, pero no puedes poner a alguien que no pague impuestos al mando de la presidencia de Confiep, porque tiene que haber cierta consistencia entre lo que defiendes, ¿no? Es como tú no puedes, entonces en ese caso lo que siento es que es como poner a Carlos Manrique al presidente, como presidente de Confiep. Igual, el presidente de ese medio, el medio que saca ese artículo más racista en el año, en el mundo, no puede estar al mando de eso porque él puede manejar su medio como quiera, pero el gremio tiene una invocación que hacer a decir, no, la prensa peruana no defiende el racismo y se opone a que se den esas ideas. Pero ahí creo que tiene un problema coyuntural el Consejo de la Prensa bien complicado y tienen debates internos bien profundos que ojalá lo resuelvan para que el Consejo de la Prensa vuelva a tener el peso que siento que lo ha perdido enormemente en estos 2 últimos años. Dicho eso, pues entro al tema de esto. ¿Qué es qué cosa? A ver, es el tema de la regulación. En la primera parte, felizmente le hice un comentario sobre el periodista defendiendo a la verdad. Vayamos y ahí siento que es un periodista que debe defender la verdad frente al gobierno, frente al propietario, frente a la audiencia incluso, y en algunos casos se invocaba a este señor Restrepo, que yo los invito a que lean sus libros, que son estupendos. Y lo que él decía ante una pregunta que le hice en esa reunión de ese sábado es que el principal obstáculo para la libertad de expresión, ¿saben dónde está? No está en el gobierno, está en el propio medio. Porque a veces hay propietarios que tienen algunos problemillas. Y es a eso a lo que quiero plantearle rápidamente. Lo que sucede es que, miren, el propietario juega un papel crucial
para la orientación del medio y la búsqueda de estos conceptos, porque en su cancha al final llegan a estar muchos de estas decisiones. Y acá la diferencia es entre propietario y propietario, y eso marca mucho la diferencia de lo que un medio puede hacer. Si quieren leer algo de esto, los invito a que lean la biografía de un señor que se llama Ben Bradley, que era el director de Washington Post. Habrán escuchado el Washington Post, fue famoso porque hace como no sé ya cuántos años, 30 años, 40 años, sacó una investigación que se tumbó a la persona más poderosa de todo el mundo, al presidente de Estados Unidos, ¿no? Acá lo deben saber de sobra. Y el señor tiene un libro muy bonito, que es muy, muy ancho, que es la biografía de él, muy lindo. Y además, curiosamente, todo el mérito de Watergate se lo llevan los reporteros, que son Woodward y Bernstein. Y no tiene el suficiente peso el director del medio, que es el que tenía que manejar la cosa, confiando en dos reporteros que no le decían la fuente quién era. Y él tenía que confiar en eso. Entonces hace su libro y tiene una parte que es lo que es un director. Y dice, para que un director sea exitoso requiere, me parece recordar, 3 cosas esencialmente. Uno, primero, contrata buenos reporteros y déjalo chambear. Los dejas chambear y dice, ya es cuestión simplemente de poner los pies encima de la mesa, poner así los brazos y los aplausos van a llegar de todas maneras. Déjalo chambear. Pero lo otro, dice, bien importante, es tener un buen propietario. Porque si no tienes un buen propietario, estás fregado. Y él tenía la suerte de tener a una señora que se llamaba Kay Graham, que murió hace unos años y que era una estupenda propietaria, que era una mujer, hasta donde lo que conozco, poco frívola de Washington, pero que era la hija del dueño. Se casa, está casada con un señor, su papá muere y el que maneja las riendas del diario pasa a ser su esposo, que se suicida al poco tiempo y se lo encuentran en un baño del diario muerto, y ella tiene que asumir sobre la marcha el diario. Y lo que ella se propone, dice, es: yo quiero hacer un diario que no sé cómo va a ser, pero lo que quiero es que cuando el presidente de Estados Unidos, cualquiera que sea, ponga en su escritorio en las mañanas todos los diarios, tenga que escoger primero el mío. Y para que eso sea, tiene que ser un diario respetado, tiene que ser un diario con credibilidad, etcétera. Y eso es lo que hizo que el Washington Post sea un gran diario. Y eso es lo que puede hacer en cualquier medio, cuando que sea un gran medio o un medio mediocre. Cuando el propietario se está comprometido con esta búsqueda de la verdad, es cuando realmente un medio tiene la gran posibilidad de ser grande. Perfecto. Gracias, Augusto. ¿Algún comentario entre ustedes? En el tema de los propietarios, Vale. sí, lo que les comentaba antes de empezar la charla, en televisión, que es donde yo me he movido, básicamente en mi carrera, siempre está el tema de los intereses comerciales de un canal de televisión y el rating, que ustedes también tienen que haber escuchado esa palabrita. Efectivamente, el rating es el gran rector en los contenidos de un medio de comunicación, es la verdad. Un programa que no vende es un programa que no va más al aire. Y yo iba a leer una frase, en realidad un extracto de una columna que de repente puedo hacerla más adelante, La Era del Bufón, de Mario Vargas Llosa, que salió en El Comercio, y si no lo han leído, se los recomiendo, de verdad que tienen que leerlo. El tema de los contenidos. Muchas veces a los dueños de los medios de comunicación no les conviene estar muy peleados con el poder. Son pocos los que verdaderamente se enfrentan y lo hacen frontalmente a través de sus periodistas, porque efectivamente el periodista que en algún momento de su carrera, o el noticiero o el programa que en algún momento de su carrera no le es incómoda al poder, entonces está haciendo más periodismo, digamos, social, crónica, de entretenimiento, y eso está muy bien. A los medios de comunicación, a los dueños de los medios de comunicación, son ante todo empresarios. Y en la medida en que choques con el poder, pero no tanto, eso va a estar bien. Si eres confrontacional todo el tiempo y denuncias todo el tiempo, estoy segura que ese dueño de medio de comunicación va a venir y te va a decir, baja el tono. Creo que nos ha pasado a todos en algún momento. Y ahí está el poder de negociación de un buen director, que es lo que mencionaba Augusto, y la muñeca para manejar con responsabilidad las denuncias, la información que se tiene, y negociar hasta cierto punto con el dueño de tu canal para el cual tú trabajas, y lograr una cosa equilibrada y balanceada y cumplir con tu rol, que es defender y decir la verdad. Pero ante todo está que los dueños en los canales de televisión ven el tema como un negocio. Okay.
Entonces, ¿Puedo decir algo del negocio? Sí, dale. Yo lo veo bien, que el negocio es fundamental. A los periodistas nos encanta contar las historias de cómo hice esta investigación, cómo me tumbé a este ministro, cómo me peleé con este político. Pero la otra historia que no nos gusta mucho contar es que el periodismo es un negocio, es una empresa que se pone para ganar dinero. Y por eso es tan importante que ustedes que van a entrar a trabajar en medios, etcétera, se preocupen de que su producto sea exitoso, que tenga rating. Y el rating se logra, y circulación alta y todo. Yo siempre me preocupa eso, que es muy importante. Porque en la medida en que sean exitosos y haciéndolo con productos de credibilidad, de calidad, no digo de hacer cosas barbaridades, que además las barbaridades, el rating te dura poco, luego se te cae. Haciendo las cosas bien, lo que hace es que construyes la base para tener una opinión más independiente, más autónoma. Si no tienes las finanzas bien puestas, eres muy vulnerable para que te puedan ejercer presión, porque en general, como Pamela dices, son empresas, y eso está muy bien que sea así. Si eres un buen producto y generas un rating o circulación, etcétera, mira, puedes poner el titular de cabeza y te van a decir, uy, qué genios que son estos, qué simpáticos. Cuando no van bien las cosas, todo les parece mal y ahí eres mucho más vulnerable. Por tanto, es bien importante prestarle atención a la estructura del producto que tienen, estar en sintonía con lo que la gente piensa y preocuparse de hacer un buen producto. Eso es bien importante. ¿Para qué? Uno, para que les vaya mejor, para que ganen más dinero y todo lo que ustedes quieran, y también para poder hacer un trabajo más digno. Muy bien, gracias Augusto. Pasamos entonces ahora al tercer tema, no sin antes recordarles que después del tercer tema tendremos la ronda de preguntas, ¿no? Donde seguramente muchos de ustedes querrán participar. El tercer tema es la importancia de la elaboración, contenidos y formas de aplicación de los propios códigos de ética de los medios de comunicación, como la autorregulación. La importancia en ese sentido de la creación del ombudsman en las empresas de comunicación. Vamos a ver también un video. En esta oportunidad hemos conversado con una profesora, la profesora Rosa Zeta del Pozo, que es doctora en comunicación por la Universidad de Navarra, máster en artes liberales con mención en periodismo por la Universidad de Navarra y profesora principal de la Universidad de Piura e investigadora en temas de agenda social, ¿no?, de los periódicos peruanos, y enseña además ética en las facultades peruanas de comunicación social. Vamos a ver, ¿no?, el tema del ombudsman, la presencia del ombudsman en un medio de comunicación, ¿no? Dice, es cierto que los medios de comunicación tienen el derecho de expresarse y de opinar con total libertad, pero en algunos casos parecen haber llevado este derecho al libertinaje. La gente de a pie se queja del nivel de los contenidos que encuentran en estas empresas periodísticas, que se defienden con el argumento de que es lo que le gusta a la gente. El rating o los niveles de audiencia y lectoría han pasado a ser una medición de consumo a sinónimo de éxito, dejando de lado lo que la gente quiere o lo que en realidad necesita. Amparados por esta situación, que a veces aparecen propuestas de regulación que, como hemos hablado, resultan peligrosas. Vamos ahora sí a ver este video. El defensor de los medios de comunicación o el ombudsman es un representante del medio para velar por la calidad de la información y también para velar por el comportamiento ético del profesional de la información o de todas las actividades del informador que se realizan en un medio, ¿no? Se considera que la figura del defensor, del lector o del ombudsman es un mecanismo de autorregulación. Se considera que como mecanismo de autorregulación tiene una serie de elementos que permiten potenciar realmente esta figura de autorregulación que se está defendiendo, ¿no?, y que es importante que se defienda así en los medios para evitar que haya pues una intromisión, vamos a decir, de terceros que no están involucrados dentro de lo que es el quehacer informativo y que puedan limitarlo. Para citar un ejemplo, ¿no?, podemos hacer referencia a que en Latinoamérica, pues Brasil y Colombia son los países en los que está mejor desarrollada la figura, mucho más sólida la figura del defensor. Y cuando se ha hecho un análisis de cuáles son las quejas más frecuentes que suele recibir el ombudsman en los medios, pues estos hacen referencia a
temas relacionados con la verdad, por ejemplo, con inexactitudes que se suelen presentar en las informaciones de los diferentes medios, en la relación de los derechos y el derecho de información en relación a los otros derechos humanos, o temas relacionados con lo que es la parcialidad que muchas veces se observa en los medios, sobre todo en coberturas electorales o en otros temas. Es importante hacer referencia que el objetivo del defensor del lector en un medio es alcanzar la excelencia informativa, la excelencia profesional y también servir con eficacia ciudadana. Desde estos dos objetivos, vamos a decir, lo que hace el defensor es cuidar el trabajo del informador, cuidar la calidad del trabajo del informador, y desde la eficacia del público, por lo que hace es tener en cuenta a ese público, hacerlo partícipe de la labor informativa, conocer mejor a ese público, atenderlo mejor, porque si finalmente vemos trabajo profesional se legitima en la sociedad en la medida que servimos bien a ese público. Muy bien, Pamela. Sí, el tercer punto es sobre la importancia de elaboración de contenidos y formas de aplicación de propios códigos de ética, ¿verdad? Yo escucho siempre en la calle a la gente que me dice, ¿por qué todos los noticieros empiezan con violaciones, con muertes, con sangre, con accidentes? ¿Qué está pasando? Se han puesto a observar los programas dominicales, por ejemplo. Los programas dominicales que hace una década eran netamente de información política, de debate político, de denuncia política, de entrevista política, han ido tornando a farandulizarse. Y yo lo que siento que de alguna manera, y no identifiquemos farandulización con un tema del ámbito del arte, de Chollywood, como diría Magali, sino en términos de la espectacularidad que se demanda ahora de los programas informativos. Ustedes dicen, es que lo hacen por rating, porque la sangre vende. O por otro lado, leí en el panel que tenían en el pasillo, porque yo sé lo que la gente quiere, y lo que la gente quiere es violación, y quiere sangre, y quiere muerte, y quiere accidente. Nosotros en la mañana nos quejamos mucho, ¿cuál va a ser la cuota de muertos esta mañana? Hay mediciones de lectoría, hay mediciones de rating, y no es que yo sé lo que la gente quiere. Lo que marcan esas mediciones es que, y son hechos factuales, en las medias horas o los programas que están cargados de notas policiales, a veces en exceso para nuestro gusto, son las medias horas que mayor medición de rating tienen. Y hacia ahí va el artículo que les mencionaba de Mario Vargas Llosa. Él citaba el ejemplo de este pastor que en la Florida amenazó con quemar el Corán, ¿verdad? Que el mundo musulmán se levantó y casi se convirtió en un tema que podría haber desencadenado una tercera guerra mundial. Y él decía, ¿cómo puede ser que los periodistas hayan hecho la cobertura de este pastorcito y que la noticia haya dado la vuelta al mundo y que se haya hecho todo un show de esto? Bueno, pasa por el tema de la farandulización de la cobertura informativa, y ahí sí nosotros tenemos que entrar a un tema de medir hasta dónde vamos por un tema de que eso es lo que da rating. Mario Vargas Llosa lo dice así, el artículo es La era del bufón. Dice, los medios de comunicación no pueden actuar de otro modo, están obligados a hacer lo que hacen porque eso es lo que esperan, lo que exigen de ellos los lectores, oyentes o televidentes en el mundo entero. No es un fenómeno que está ocurriendo solamente aquí en el Perú. Este es un fenómeno que se repite en todas partes del mundo, en el primer mundo, en el tercer mundo. Noticias que salgan de lo común, que rompan con la rutina de lo cotidiano, que sorprendan, desconcierten, escandalicen o asusten. Al final se trata de movilizar emociones en la gente. Indignación, solidaridad, rabia. El tema es movilizar emociones y cada vez estamos más apuntando a eso.
Personalmente en el noticiero muchas veces me resisto a que la cuota de sangre, y así la llamamos, puede sonar gracioso, sea tan alta. Nos resistimos porque estamos en una coyuntura en que nosotros creemos que la gente debería estar informada sobre lo que está pasando a nivel político. Estamos en una campaña, salimos de otra, hay temas de orden social, de orden económico que es importante abordar. Trae una entrevista, nos ha pasado, debates interesantísimos entre dos candidatos a regidores, mientras que al lado tienes unas microondas cubriendo a una familia que llora el atropello de una niña de 5 años, y me estoy inventando, mientras que al lado tienes una cobertura amplia sobre un tema muy local de un accidente, y tú estás haciendo una entrevista alturada, un debate interesantísimo, la gente está viendo lo otro. Y son hechos concretos y reales. Entonces, cuando se quejan y nos dicen, pero eso, ¿qué es lo que lo quiere la gente? Es lo que quiere la gente. Es lo que quiere ver, es lo que marcan los índices de sintonía. Nos resistimos a eso, y en Primera Noticia, y voy a hablar del caso porque es donde estoy trabajando ahora, a que nuestra cobertura política, nuestra cobertura de casos sociales, de lo que creemos que también es importante que la gente maneje y esté informada, tenga su parte y tenga su protagonismo. Creo que en ese caso es importantísimo que los directores de los programas informativos sean conscientes de que eternamente no podemos vivir engolosinando a la gente con lo que espera ver, que esperamos hacer un programa exitoso, que a la gente, acostumbrar a la gente y tornar este gusto por la espectacularidad, que también sientan el mismo atractivo por ver noticias que tengan más contenido, que tengan análisis, que tengan orientación. Esa es la parte de la responsabilidad que creo que tenemos los periodistas y los directores de los programas informativos en los medios. Me parece interesante lo que acabo de escuchar del Ombudsman. Creo que no es una práctica que exista, no por lo menos en Canal 9, que es donde trabajo, tampoco en Canal 2, tampoco la ha habido en Canal 5, y no sé si exista una experiencia así. De repente Augusto nos va a ilustrar más de eso. Pero me parece muy interesante, porque puede ser como una persona que está por encima, no viendo el árbol, sino viendo el bosque, y que puede orientar en base a su experiencia el tema. Y la Asociación de Radio y Televisión y los dueños de los canales de televisión, de repente conectarse con esta persona y no exigir, pero digamos, ver la forma de virar de esta espectacularidad que se exige de los programas a una cosa más balanceada, que tenga las dos cosas, ¿no? Pero generar nuevamente la costumbre del público a exigir contenidos más que espectacularidad. Indudablemente una cosa es ver el tema desde la práctica periodística misma, otra es verla desde la universidad, desde la crítica académica, ¿no? Desde una serie de lecturas que nos ilustran o los ilustran a ustedes como estudiantes sobre una serie de temas. Pero yo creo que tenemos, y eso es una vocación de la facultad, que acercar el mundo profesional al mundo académico, porque si no, definitivamente estamos formando profesionales para un mundo inexistente. Pero otra vez la reflexión sobre el tema. Yo sé que la discusión sobre la ética indudablemente no es un tema de discusión sobre códigos, ¿no? Sobre principios, sobre normas que se imponen sobre lo que pasa. Tiene que ver mucho más con la práctica, con la experiencia, con la manera de resolver problemas, con la toma de decisiones de periodistas y de dueños. Y así lo ha señalado Pamela. Yo creo que nos estamos remitiendo a otro concepto que es bien importante y que tiene que ver con la responsabilidad, que es el tema de la calidad. Es decir, y que es dificilísimo también. ¿Cómo hacemos para lograr programas de calidad que sean vistos por el público, al cual se le considera como gente incapaz de gustar de cosas que no sean lo más burdo y lo más espectacular, ¿no? Entonces hay una serie de conceptos ahí que intervienen, como es cuál es el concepto de público que tienen los periodistas, que tienen los dueños de los medios, etcétera. Y voy a tocar un tema que no es peruano y que ha despertado polémica y podría despertar polémica, y fue toda la transmisión que realizaron los chilenos sobre el rescate de los mineros, ¿no? Que fue
tan visto en todo el mundo, sospecho que lo hemos visto todos nosotros, y conversando con alguna gente, algunos profesores aquí, algunos alumnos, la pregunta que nos hacíamos es, porque algunos han criticado, han dicho, se ha hecho espectáculo del secuestro, y yo me pregunto, un hecho como ese, ¿podía no ser un hecho mediático como lo ha sido? Yo creo que no. De hecho, no tengo ninguna duda que es un hecho absolutamente mediático. Me parece, sin embargo, que en medio del espectáculo, hubo una gran calidad en los procedimientos que se siguieron en la transmisión del rescate, que a mí me sorprendían. Yo traté de verlo completamente, porque efectivamente cuidaron mucho la imagen de país, la imagen internacional, todos los detalles del modo de transmisión. Tuvimos un presidente chileno despierto como si nada, más de 24 horas, ¿no? Y todo ello fue cuidado, casi bajo un concepto, a mi criterio, muy empresarial, pero se logró el objetivo de poder difundir con calidad televisiva un hecho determinado, a pesar de todas las críticas o de las observaciones que puede haber en el camino. Entonces, regreso al tema que creo que es el tema que a mí me preocupa y del cual no tengo las respuestas en realidad totales, ¿no? ¿Cómo logramos empaquetar ciertos programas para que tengan una calidad y que vayan creciendo en calidad? ¿No es cierto? Cuando están de por medio la competencia con el del costado. Efectivamente, las 10 de la noche están en crisis, o sea, la información de las 10 de la noche uno podría decir, es atroz, es decir, ya no hay una competencia por cuál es la muerte más terrible que se presenta esa hora, ¿no? Entonces, ¿cómo otra vez ahí, no? Yo creo que tiene que haber un esfuerzo, en este caso del Consejo de la Prensa, en este caso de los empresarios, por llegar a ciertos acuerdos mínimos que permitan trabajar con mejor calidad, ¿no? Muy bien, Augusto. El periodismo, como se ha dicho acá, es un ejercicio es un trabajo muy vinculado a la ética, y lo que creo que es que hay como una demanda, hay una corriente que en algún momento va a cuajar en el país por esforzarnos por tener productos de mejor calidad, de mejor contenido. Y eso que yo no soy, a mí me parece que, por ejemplo, los temas de farándula, me parece que son géneros espectacularmente ricos para un tratamiento, pero formidable, y como el deporte, etcétera. Cuando uno ha sido responsable, por ejemplo, de un diario y tiene que ver todas las secciones, descubre que todas las secciones tienen un valor relevante, y no es que hayan unos géneros mejores o superiores al otro. Todos deben ser trabajados con igual esfuerzo y se pueden trabajar con ética. Pero siento que, por ejemplo, como Pamela dice, en los contenidos de televisión como que hay una dinámica hoy en día que parten de la premisa que un mejor muerto vende más que un no muerto, o no decir, o 15 muertos es mejor que 2 muertos. Entonces eso debe tener más espacio y todo eso. Yo tengo la sensación que lo que ocurre es que se ha acostumbrado, mal acostumbrado a la audiencia de esa manera, pero que en cuanto se le comiencen a ofrecer contenidos diferentes, pierdan cuidado que los muertos le van a molestar. O habrá un público que prefiera muertos, pero otro que va a decir, mire, yo prefiero un contenido más balanceado, porque el periodismo te tiene que contar las cosas, y si hay un accidente grande no puedes ocultar lo que ha habido. Pero tengo la sospecha que la realidad es menos sangrienta en balance de lo que estamos presentando, y que hay otros temas que no se le está dando el peso debido. Y en ese contexto es que yo hablé al comienzo del periodista, luego del propietario. Hay un animal que es algo diferente entre el periodista y el propietario, es el que está al medio de los dos, y que es el director del medio, y que es el que articula los intereses del accionista y de los propietarios, del propietario y de los periodistas, y que su chamba, en esencia, si quieren un texto muy lindo para describir qué es lo que hace un director de un medio, les sugiero un hermoso libro que deberían leerlo en una facultad de periodismo, que es este libro de Cartas a un periodista joven de Cebrián, que fue el fundador de El País, que es un estupendo libro, muy chiquito y muy bonito, y tiene un capítulo que te dice qué es lo que es un director de un medio, en su caso de un diario, pero él también trabajó en televisión española. Y en esencia lo que te dice es que es una chamba donde lo que tienes que hacer es articular, armonizar los intereses de los periodistas con los accionistas, impidiendo que los problemas de los accionistas se pasen para los periodistas y viceversa. Y en ese contexto es que te conviene tener de repente
referentes que te ayuden en el ejercicio cotidiano del periodismo, porque tienes que estar mirando, por un lado, el rating, que es tremendamente importante, y por otro lado, el trabajo de un periodismo ético, bien hecho, apegado a la verdad. Ambas cosas se pueden juntar, pero el oficio periodístico es truculento, es complicado, y para eso te sirve mucho tener una mirada que no está en el día a día contigo, pero que tú respetas, confías y que te puede dar consejo para decirte si las cosas que has hecho están bien o no. El ombudsman es una figura que funciona bien si es que el ombudsman es una buena persona. Yo tuve la suerte en apoyo en las revistas Perú Económico, Semana Económica, Debate, de que yo tener el primer ombudsman en el Perú, que era José María de Romaña. Y era justamente esa idea bajo la figura de todas las de la ley. Es decir, ¿cómo es un ombudsman que funciona de verdad? Es alguien a quien tú le pagas un sueldo, pero que le dices, tú haces lo que quieras con eso. O sea, no tienes una vinculación conmigo y el cargo lo tienes por 5 años. No te puedo cambiar, pase lo que pase. Y tú ejerces la representación de los lectores ante la redacción. No tiene un carácter mandatorio, o sea, no es vinculante. Lo que diga el ombudsman, el director del medio es el que corta el jamón en un medio, es el director. Y ese es un emperador, un zar, y ese hace lo que quiera con el medio. El ombudsman es una voz que te da consejo. En algunos diarios es muy interesante porque tiene un espacio, por ejemplo, en los diarios el día domingo, donde escribe un artículo y dice libremente, mira, esta semana me parece que el diario en este caso se ha portado mal, porque no ha hecho las cosas como debe hacerse. En otro caso puede defender al diario frente a ataques de otras personas, pero lo hace con total independencia y es alguien que te sirve mucho para hacerte ver las cosas y además hace que, por ejemplo, las cartas de queja vayan directamente a él, que no pasen por el director del medio. Por tanto, él es el que ejerce muchas veces la capacidad de crítica externa y es un defensor del cliente, como se conoce, es un defensor de los lectores. Eso es bien útil. Ahora, importa mucho quién es. Yo en Perú 21 quise tener un ombudsman al comienzo, pero la persona que había pensado, no tuvimos un acuerdo con los propietarios de que él sea el ombudsman. Yo quería que hubiera sido Alfonso Graus, que ha muerto hace poco. ¿Por qué? Porque lo que me gusta mucho es que el ombudsman no es un candelejón que te viene a hablar de, no saques esto, porque no, es alguien que yo siento que tiene que haber trabajado en una redacción, que tiene que gozar con una primicia y que debe saber cómo un periodista se excita cuando saca una primicia que nadie sacó. Entonces no es alguien que te tiene que restringir, pero sí es alguien que te tiene que invitar a que hagas las cosas con ética. Y ahí funciona alguien que conozca el oficio periodístico. Si no puedes conseguir un ombudsman, hasta donde sé no ha habido ningún otro. El diario, ¿cómo se dice lo que hizo Juan Carlos Tafura al comienzo? Ya ha fundado tanto Juan Carlos que ya no sé, el anterior, la primera. Ahí él tuvo como ombudsman a Alfonso Grados en los primeros 2 o 3 meses y luego ya no sé qué cosa pasó, pero de esos son los únicos casos que recuerdo en el Perú de ombudsman. No es normal porque, mira, es el medio que le entrega a una persona externa para que te saque la chochoca cuando quiera. Muchos medios se chupan de hacer eso, pero no se dan cuenta tontamente que eso te prestigia enormemente el tener una voz que te diga, así no han sido las cosas. Y el director verá cómo le responde, etcétera. El consejo de la prensa es un esquema como un semi-ombudsman, es decir, es una voz externa que te dice a los medios cómo se deben hacer las cosas, etcétera. Yo siento que el Consejo de la Prensa, y lamento mucho que ha ido perdiendo peso y ha ido perdiendo en esos últimos 2, 3 años importancia porque su voz se ha ido volviendo cada vez más afónica. Y por último, si uno no puede tener un ombudsman porque no hay un acuerdo de tener un buen ombudsman, yo en mi caso, ¿qué cosa uso? Tengo un sistema de amigos personales a los cuales confío mucho y que cuando tengo algún problema les pregunto. Entonces les puedo decir, por ejemplo, Pedralio, que enseña acá, Santiago enseña acá, ¿no? Sí. Es alguien a quien yo con frecuencia escucho su voz y le pregunto, Santiago, ¿esto cómo lo ves? Ricardo Uceda es otro, y así como él, a veces hasta cuando he tenido un problema complicado los he reunido en mi casa para preguntarles a Basombrillo, es otra persona, ¿no? Que les digo, oye, ¿creen que hice bien o mal? Y me dicen, metiste la pata horriblemente, me lo dicen con frecuencia. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere complementar, ¿no? Muy bien, la idea es que ahora pasemos a las preguntas. Vamos a habilitar un micro y queremos que todos ustedes participen, ¿no? Vamos levantando la mano, por favor, y indicando a qué persona le hacen la pregunta. ¿Por ahí está el micro? ¿Sí? ¿Y está el micro aquí adelante? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta?
Sí, ahí, en medio, Raúl. Primero acá, ok. Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Sí, algo interesante que resalto que dijiste fue que hace unos años atrás se miraba un periodismo más enfocado a la política y que ahora se hace un espectáculo de la sangre, especialmente en el horario de las 10. Entonces, el problema no es en realidad del periodista, porque es obvio que ningún periodista quiere eso, pero el problema es de los medios de comunicación. Entonces, mi pregunta es, si hace, digamos, unos años el periodismo era más político, ahora es más espectáculo, ¿cuál puede ser el futuro del periodismo, no sé, en el futuro, ¿no? ¿Cuál crees que va a tomar el camino? Sí, perdón, ¿a quién le hiciste la pregunta? A Pamela. A Pamela, ok. Gracias. Yo miro como una mezcla o sea, tengo sentimientos encontrados, porque yo tengo digamos, la ilusión de que podamos llegar a un punto intermedio. Por otro lado, va a pasar en el futuro con las herramientas que tenemos, que es Internet y la facilidad por la que la gente puede publicar cosas en Internet y tener sus 5 minutos de fama, que ahora el consumidor va a tener muchísima más participación en el tema de los contenidos y de la información que va a circular. Tengo la ilusión de que verdaderamente nosotros podamos ofrecer lo que decía María Teresa, contenidos de mayor peso, digamos. No es que la cobertura policial no tenga peso. Yo estoy seguro que a todos les pasa en la noche, que van a prender los noticieros y que todos, salvo que ocurra un hecho, Mario Vargas Llosa, premio Nobel, salvo que ocurran hechos, y que siguen siendo igual, ¿no? Noticias espectaculares, salvo que ocurra algo que nos saque del tema policial, todos invariablemente empiezan con su cuota de sangre. Tengo la esperanza, la ilusión, y en eso trabajo personalmente todos los días atosigando a nuestro director del noticiero para hacer que la cosa sea más balanceada, pero parte también de la responsabilidad de lo que la gente opta por ver, opta por sintonizar y opta por comprar. Hay un fenómeno muy curioso que está ocurriendo en las escuelas, que es el fenómeno del bullying. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hoy los chicos graban todo con sus teléfonos celulares y lo cuelgan inmediatamente en la web. De algún modo, todos están convirtiendo o han conseguido la forma de convertirse en protagonistas, aunque efímeros, en algún momento de sus vidas a través de esto. También parte por la responsabilidad de nosotros como consumidores de medios de exigir mejores contenidos, que no basta con quejarse, porque yo me puedo quejar, pero igual sigo viendo esos programas. Y en la medida en que esos programas tengan sintonía, los dueños de los canales van a estar felices y te van a demandar que sigas con ese contenido porque es lo que funciona, es lo que da rating y es lo que vende. Es nuestra responsabilidad como periodistas hacer que el contenido sea, la empaquetadura sea tan atractiva que la gente decida, oye, esto también es importante de verlo y qué atractivo está presentado y qué bien está hecho. Por lo menos en la mañana estamos tratando de que haya un balance, que haya variedad y no estar ajenos a temas trascendentales. No es que lo policial no lo sea, pero hay otras cosas que merecen una amplia cobertura y que en algunos casos tratamos de que no sea el nuestro, son dejados de lado. Muy bien, gracias. Ahí tenemos una pregunta, sí. Raúl. Buenas tardes, me llamo Raúl, soy alumno de la Facultad de Comunicaciones, octavo ciclo. Bueno, cuando la gente llama a Radio Capital y su llamada se realiza por primera vez, dicen qué emoción que entró mi llamada. Yo puedo decir qué alegría que estén ustedes panelistas presentes esta tarde. Mi pregunta va para Pamela y para Augusto. En el tema número 2, regulación y censura en los medios, Pamela comentó algo sobre, en algunos momentos, a todos nos dicen baja el tono. Yo quiero preguntarles a ustedes, si es que les ha tocado, ¿cuál fue la postura que tomaron ustedes posteriormente? ¿Qué pensaron? ¿Qué pasó por sus cabezas en ese momento y cómo lo afrontaron? Bueno, a mí me ha tocado renunciar, no me ha tocado, lo he hecho por principios, ¿no?
en Frecuencia Latina cuando ocurrió que al dueño del canal de televisión, que se confundió en ese momento el tema de por qué los periodistas renuncian, están defendiendo a Baruch Iftar, que ciertamente es un personaje controvertido, polémico, y confundieron el tema de que los periodistas defienden al dueño del canal y no, los periodistas están defendiendo su derecho a libertad de informar y los derechos de un empresario al que le estaban vulnerando los derechos. Entonces, ya me ha pasado que cuando la cosa se ha puesto color de hormiga, igual en el caso de Chutz, cuando salió el video de los con Vladimiro Montesinos en la salita del CIN, que también decidimos renunciar por un tema de principios, por un tema de que yo no me quedo en un medio donde no me van a permitir precisamente trabajar para dar la verdad, que es a lo que nos debemos los periodistas. Sí hay intensas negociaciones cuando hay una denuncia tipo León Gálvez, en las que cómo se hace, que sale, no sale, sí, no tiene que salir, es una cobertura que hay que hacer, no nos podemos mantener al margen y hacerle entender al gerente general, al dueño del canal, hacer entender en general a las altas instancias que adicionalmente un medio de comunicación se hace respetar y se hace respetar ante el gobernante de turno siendo responsable y teniendo una posición firme de que nosotros informamos y no exageramos y estamos en la verdad y estamos responsablemente informando de lo que efectivamente es noticia. En Canal 5 sobre todo he sido testigo de cómo Eduardo Guzmán, que en ese momento fue director de Panorama y de reportajes donde yo trabajaba, tenía verdaderas discusiones y eran tormentosas con Ernesto Chutz. Probablemente no salió todo lo que debía salir y yo siempre digo, no como un mea culpa, la verdad es la verdad. No todo lo que debió salir, pero consideramos que todavía éramos una ventana para hacer denuncias que se hicieron en su momento, mientras que otros medios callaban y mentían. Entonces, yo creo que esas luchas entre el director que está por encima de los reporteros y el dueño del canal siempre van a existir, porque al final al dueño del canal no le interesa tampoco pelearse y estar totalmente peleado con el poder. Había un señor que se llamaba Groucho Marx, que entre otras cosas era muy gracioso y que tenía una frase que me gusta mucho, que decía: yo tengo mis principios. Si no te gustan, tengo otros también. No podemos arreglar, ¿no? Ya, eso es lo que un periodista nunca debe hacer. Pero y uno tiene principios que son no negociables. En el camino, lo que también es cierto es que tú tienes que aprender a escuchar y uno tiene que desarrollar, y eso un buen director es aquel que sabe interpretar claramente lo que el accionista quiere y sabe si es que eso se puede armonizar con la verdad o no. Porque lo que yo sí respeto es que el propietario de un medio tiene todo el derecho de escoger con quiénes trabaja. Ahí sí yo no tengo, y estas cosas de volverte mártires de la libertad de expresión y todo. Miren, el medio lo pones para algo, y si si en algún momento crees que esa persona no interpreta cabalmente lo que tú quieres como visión, etcétera, tiene todo el derecho de cambiar de persona, y ahí no hay faltas en modo alguno. Un buen director es alguien que sabe negociar, conversar las cosas. Se puede negociar un montón de cosas. Ejemplo, en Radio Capital yo negocio todos los días con el productor, todos los días. A veces nos peleamos horrible, a veces hasta al aire nos hemos peleado por cosas como, por ejemplo, ambos compartimos, eso sí, el interés de hacer un mejor programa y más rating. Y entonces, si él siempre me dice, si por ti fuera, el programa sería todo política y economía. Pero a la gente le interesa también el tema de si el precio del arroz sube, ¿qué cosa cocinamos hoy día? ¿Ya? Es un tema que de repente puede parecer no tan sexy políticamente, pero a la gente le interesa. El pollo a la brasa es un gran tema, y el día del pollo a la brasa hay que celebrarlo. Entonces hay que armar un combo que haga que generes una audiencia grande, una audiencia que traiga diferentes segmentos, y yo soy feliz de negociar ese tipo de cosas. Hay sí compromisos hay cosas que no se pueden negociar. Por ejemplo, compromiso con la verdad es innegociable, pero ahí sí no hay vainas, y el único camino es que en ese caso se rompe la relación. O sea, no es tan grave, te lo digo por experiencia propia, se puede sobrevivir, y tú simplemente siembras sobre eso, y créeme que la puedes pasar mal un momento, y luego, pero si haces bien las cosas, y mira, en este oficio para hacerlas mal es la verdad que es horrible. Mejor
hay que dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero que sí se puede, pero que también tienes que tener una capacidad de escuchar, de conversar, de no ser un kamikaze que a la primera los mandas al diablo, a todos, no, o sea, uno tiene que saber escuchar y además tiene que ser alguien. Ten en cuenta que a veces estos temas tienes que manejarte con gerentes o que no son periodistas. Entonces también es tu capacidad de comunicar y persuadirlos de por qué les conviene apostar en el mediano plazo por un medio con credibilidad. Y lo que sí es, tener un buen propietario es excelente. ¿Sabes cosa es la maravilla más grande? Es tener un gerente espectacular. Y yo he tenido varios. Uno, por ejemplo, que es Alberto Sendra, que el primer gerente que tuve en Perú 21, un excelente gerente. Recuerdo que una vez hubo un banco que nos dijo que nos quitaba la publicidad porque estábamos con una campaña de un tema, y entonces él me dijo, mira, ha venido esto, y él me dijo, ¿qué va a hacer? No le digo, tengo que seguir con la campaña. Y me dijo, perfecto, me dijo, porque avisos de publicidad puedo encontrarlos por todos lados. Lo que sí no voy a poder encontrar es la credibilidad del diario. Entonces, tu chamba mi producto es la credibilidad de este diario. Si tú haces con credibilidad este periódico, yo voy a poder vender muchos avisos. Si en cambio la gente se da cuenta que un banco nos presiona, nos jodimos, porque en ese caso no hay cómo vender los avisos. Entonces, por tanto, haz lo que tú tengas que hacer y nos encontramos cada uno a final de año, en cada uno en su trabajo. Si tienes un buen gerente, la verdad que es una maravilla poder trabajar así. Perfecto, gracias Augusto. ¿Más preguntas, por favor? Allá hacia el fondo hay una mano levantada. Si le alcanzan el micro, sí. Como, bueno, nosotros como espectadores y como público social que estaba acá, ¿no? Hemos visto que en las últimas elecciones ediles se ha propagado una especie de guerra sucia por parte de la prensa, por parte del sector de la prensa, algunos, ¿no? Quisiera ver si es que en las próximas elecciones de abril, las presidenciales, también va a haber el mismo ánimo de parte de la prensa de seguir tirando barro con ventilador y todos esos aspectos. Y también otra pregunta, si es que fuera necesario, sobre las tales cortinas de humo que hay en la prensa. Quisiera saber cómo están manejados esos papeles. A la primera pregunta, sin duda. No sé, si en la municipal, que es una elección de menor importancia, ha pasado lo que ha pasado, yo siento que lo que viene va a ser mamá mía, agárrense. Entonces sí, es correcto que viene mal la cosa, pero hay cosas que cada audiencia pues sepa discriminar. Y lo segundo, ¿qué cosa era? Cortina de humo. Mira, ese es un problema. Yo siento que estamos, lo que pasa es, claro, somos un país que somos tan desconfiados y es normal. Después de lo que se vio en la de videos, todo eso, es normal que nadie tenga ni confianza ni en nadie. Y yo siento que es bueno que la gente no le tenga a los periodistas confianza y eso hace que los periodistas tengamos que esforzarnos más por hacer bien las cosas. Pero cortina de humo, ¿sabes qué pasa también? Que la gente, cualquier cosa que sacas cree que es cortina de humo. Y así te dice, esto es cortina de humo en la radio, en Radio Capital. Y entonces, ¿y para qué? No sé, para tapar lo que va a venir, te dicen. Entonces, claro, todo es cortina de humo. Y la verdad que tampoco es que los políticos peruanos tampoco no le den tanto crédito, no son tan sofisticados. Las cosas ocurren porque somos un país improvisado, etcétera, pero tampoco es que sean genios armando cortinas de humo todos los días. Ayer me da mucha risa que decía alguien de la campaña de Castañeda que habían contratado un asesor que era espectacular destruyendo gente y que les iba a sacar la chochoca a todos. Tuvo que salir Parra a las 2 horas y decir, oye, no es así, por si acaso, no hemos contratado a esa persona. Pero sí, las campañas electorales son momentos de cortina de humo, pero tampoco crean que todo es cortina de humo. Salen porque pasan cosas en el Perú, es un país donde ocurren muchas cosas, somos entretenidos. Ok, una pregunta, ahí está con el micro, hay 2 preguntas creo que cerramos con las 2 preguntas también. Alex. Sí. Okay. Bueno, mi nombre es Alex, soy estudiante de 9º ciclo. Mi pregunta tiene que ver también con la última pregunta del anterior que participó. En las últimas elecciones, tuve la oportunidad de interceptar a Rosa María Palacios 5 minutos y preguntarle sobre las últimas elecciones. Sobre la satanización de una supuesta izquierda por algunos medios de comunicación que es Diario Correo, Expreso y La Razón. Ella me dijo que más que una satanización a la izquierda fue una satanización a Susana Villarán. Entonces mi pregunta va por el sentido de que me parece que los ataques de estos diarios representan un sector de, no sé si llamarlo de derecha, pero prefiero llamarlos sectores más conservadores,
de que en el fondo tienen cierto miedo de que ideas de izquierda se cuelen en el electorado, ¿no? Y puedan abrir una posibilidad de opción de gobierno socialdemócrata o de izquierda. ¿Qué tanto es cierto esto? Para Augusto. Sí, pues mira, pero no está mal eso, ¿sabes qué pasa? Yo siento que, así como tú dices, la parte de derecha que es conservadora, bueno, el diario La Primera también tenía una posición y no quería que ganara el otro lado, por tanto es un choque de puntos de vista. Y yo en eso soy bien abierto. Siento que el periodismo, y por eso iba al comienzo cuando le decía, cuando te dicen por qué no son más objetivos, porque no es una chamba para objetividad, es un tema de subjetividad y tú defiendes ideas y en una campaña defiendes ideas y por tanto no está mal que eso ocurra. Lo que sí, eso nunca debe ocurrir, lo que no se debe permitir que eso sea un motivo para mentir. Y creo que en esa campaña algunos medios mintieron en ambos lados, ¿ah? Creo que la cosa también estuvo más cargada. Pero también, ojo, esto es bien importante para ustedes que están entrando al oficio. Un problema es que creen que los periodistas son muy poderosos. Y la verdad que eso es una mentira espectacular. En parte, ¿sabes quiénes lo creen? Los políticos, que son tan tontos que viven todo el día, su vida se la pasan no haciendo una buena carretera, sino haciendo la carretera para que la gente diga que los periodistas digan que la carretera es buena. Y viven pensando que todo lo que tienen que hacer es que los medios, y creen que el mundo ocurre en los medios. Y la verdad que no es así. Me ha pasado a veces, recuerdo un primer ministro que unas mañanas como el 2006 me llama a las 9 de la mañana, un día sábado, y me dice, ¿has visto lo que ha salido en la portada de tal diario que ni siquiera era el mío? Le digo, oye, Carlos, le digo, son las 9 de la mañana, sábado, anda a jugar tenis, diviértete, te mando el mundo de así, todavía no he leído ni mi periódico, le dije, ¿qué me va a hacer leer el resto? Viven todo el día obsesionados que todo ocurre en los medios. Y la verdad que no es tan así, por tanto, la gente no es que los medios hayan puesto a tal candidato, así. A Susana Villarán tuvo la suerte que la encontraron en que la hicieron conocida y le dieron motivos para que salga a responder y la agarró en el momento perfecto en que Curi salía de la campaña y esos medios que la atacaban le daban motivos para salir, que la sacaban con el brazo, lo que he visto el póster que han puesto ahí con el puño en alto. Entonces ella respondió espectacular porque salió a decir, oye, yo levanto el puño, pero también Pelé, también Ronaldinho, también todo. Entonces, claro, Lourdes Flores también levantaba el puño, todos levantaban el puño, le dio los argumentos para salir. Pero tampoco es que los sean tan poderosos. Tampoco son tan poderosos, te cuento, como los periodistas creemos que somos. Y hay muchos periodistas que se creen, Dios mío, que creen que su portada de mañana va a cambiar las cosas, que su columna va a ser recordada dentro de 20 años. Mira, son tonterías. El periodismo es un arte de lo efímero, de lo que ocurre cotidianamente. Los periódicos, la televisión sirve y la gente, en la mañana somos conscientes con Pamela que cuando hacemos un noticiero la gente está más interesada en la lonchera del chico, en esto, y está escuchando a lo lejos algo que está sucediendo y de vez en cuando algo ocurre que llama la atención y luego vuelven a su vida y es un ruido que está al fondo o mientras la gente se va poniendo la corbata, el vestido y todo. Y eso ocurre. Y los periódicos, mira, antes servían al menos para envolver al final del día pescado. Oye, como hay bolsa de plástico, ya ni para eso. Somos un arte que lo que no tenemos es que la arrogancia no gane. Es un ejercicio de humildad, de saber que eres alguien que va a pasar y que no. Y que cuando tú crees que eres tan importante que pones candidatos, sacas candidatos, ahí estás fregado. Por tanto, es un ejercicio de humildad, de normalidad, y la gente es más normal de lo que uno cree. No sé si me estoy diciendo, pero culmino con este ejemplo. Una vez, cuando hubo la invasión de Bush a Irak, en Perú 21 sacamos una edición espectacular donde las 32 páginas eran sobre la invasión a Irak. Oye, y al día siguiente llegué a las 9 de la mañana, el diario estaba pero precioso, así. Comencé a sentir que algo estaba mal cuando a las 10 llamó una señora y me dijo, señor Álvarez, no ha salido la receta. Y yo cocino con la receta, entonces ya no va a salir nunca más porque si no, no voy a poder seguir. No, le dije, señora, ha sido por hoy nomás, disculpe. Luego mandó un email un señor que dijo, oiga, el sudoku, yo almuerzo con el sudoku, entonces, ¿qué ha pasado con este diario? Ya no va a tener sudoku. Otro, el crucigrama. Otro era, Frida Holler. ¿Por qué no ha salido la columna de Frida Holler hoy día? Ya, claro, el de Meñique, hay un montón de gente que le encanta. Entonces, ese día me di cuenta y les dije, muchachos, a partir de mañana, aunque se caiga el mundo, Garfield, la receta y el sudoku no se mueven ni de a vaina. La gente es más normal de lo que creemos, no anda pendiente de los temas políticos, etcétera. Perfecto. Creo que tenemos una última pregunta.
¿Aló? Ya. Sí. La pregunta en general para los tres. Hola. La pregunta en general para los tres, ¿hasta qué punto puede un periodista esconder cierta información debido al fenómeno Internet que nos permite ahora a cualquier persona subir una información a la web? Buen punto. No sé. Vale. Pamela, Augusto. Nada, buen punto. Yo creo que en el tema, lo habíamos conversado con Augusto antes de que empiece esta rueda. Yo creo que no se debe ocultar información en la medida en que esto no afecte, como es el caso que les va a detallar Augusto cuando hable seguramente, en que afecte la marcha de una investigación y que publicarlo puede... Y siempre hablando de temas de interés público, nada que vulnere la vida privada en la medida en que esa información no sea de interés público y demuestre algo, delito, irregularidad o algo que vulnere los derechos de la gente en general, ¿no? Pero o secretos de Estado, accedes a información que es un secreto de Estado, que sabes que es una información sensible, que le compete a la seguridad del Estado, por ejemplo, en la medida en que, no sé si yo creo que la información toda tiene que publicarse, porque además va a pasar que algún poderoso quiera censurar determinado medio, pero no va a poder censurar la Internet, y Marcos Cifuentes escribió un artículo sobre el tema. O sea, el tema de la censura va a ser cada vez, creo, un mecanismo que ya no van a poder echar mano a algún político o alguna autoridad con ánimos dictatoriales, porque con la Internet la gente tiene la información en el momento, al instante, y sobre eso, pues, de aquí a que haya regulación internacional al respecto, que va a ser un poco complicado, ¿no? Augusto, para complementar. Ahora, pero intuyo que tu pregunta vas asumiendo el caso de una información que no va a salir, que es imposible que salga, que tú solamente tienes y que si no la sacas... No, claro, un caso es la que tú, como Pamela dice bien. Hoy en día es bien difícil destapar. Vi hace poco que había salido en una radio en una columna sobre los condones, en esta discusión que ha habido, y que la habían sacado. Pero claro, con sacar la columna, alguien había grabado el caché, que se llama, ¿no? Y comenzaron a circularlo, que le hicieron más famosa. Entonces era la columna censurada. Entonces tuvieron que reponerla, intuyo, porque claro, la censura ahí es imposible. En el caso de una información que no va a salir ni a vainas, porque solo la tienes tú, yo siento que sí, y que hay que tener el mayor valor es para decir esta información no va. Porque más fácil es publicarla, pararla es la decisión más complicada, y los temas ahí son claros. Yo no creo que casi nunca hay una información que tenga que ver con la seguridad nacional, no se me ocurre, que ahí no, casi que todo debería salir. Los únicos casos donde siento que uno debe prevenirse de publicarla es cuando tiene que ver con la intimidad y la privacidad de la persona. Es un terreno que es sagrado, y es sagrado desde el presidente de la República hasta la vedette, hasta el futbolista, de todos. Entonces, si me dice, por ejemplo, el caso del hijo de Alan García, yo creo que es un tema absolutamente privado. Desde el interés privado no había ese interés público que tiene que ver con que la sociedad va a estar mal si es que no publicas esa información. No, y esa es mi manera de verlo. Y puedes entrar en 1000 casos, pero en yo ese siempre... caso es que Alan García lo había reconocido, porque en el caso de Puede Saraí, había una resistencia de un candidato a la presidencia para ¿no? Sí. terca de no querer. Pero la diferencia, ¿dónde la marcaría? Es que en el caso de Saraí sí era un Es tema la mentira, totalmente publicable, porque había una demanda de una niña para que me reconozcan. Estaba judicializado Claro, también. que en el otro ¿cierto? caso no la había. No, y además finalmente, o sea, levantas la información ¿para qué? Porque lo había reconocido perfectamente, era un niño reconocido, querido y admitido. Así es, y mira que incluso en ese caso, yo una vez, con ese... Yo no tuve la primicia esa del hijo y no la había publicado. Pero luego de eso me trajeron un documento que era el nombre con el que este chico entra al país. Y el nombre con el que había entrado era en migraciones como Federico Danton Chisman. Entonces me lo daban y me decían, esta es la prueba de que no lo ha reconocido y su hombre lo reconoció después. Y entonces estaba un día en mi casa y me iba al CADE de no sé dónde, de Arequipa creo, 2 de la tarde. Y me llama el que era premier del Castillo y me dice, Augusto, tengo que hablar algo urgente contigo. Entonces le dije, bestial, tú que vas a ir al CADE, ahí nos vemos. No, me dijo, es urgente ahorita. Bueno, le dije, mira, yo tengo que tomar un avión en 2 horas y yo no tengo circulina ni nada. O sea, no sé cómo hace, yo tengo que estar en el aeropuerto. O sea, ¿te vienes ahorita? Entonces se vino ahorita y me dijo, mira, vengo a decirte que estamos muy preocupados en el gobierno porque sabemos que tienes esa información. Yo bien tonto no le pregunté, ¿y cómo sabes que la tenía? Después se me ocurrió. Pero me dijo que tienes, y quiero explicarte de qué se trata.
Entonces le dije, mira Jorge, la verdad que no me tienes que explicar nada porque esa información no la voy a publicar. Sí, ahí la tengo, pero no me interesa porque es un tema privado, no veo ninguna razón de interés público para publicarla. Pero luego, y me explicó, y lo digo para que me dijo, porque el chico nació en Miami y allá se inscribe con la madre, pero luego cuando viene acá ya lo inscribió y no hay nada. Bueno, le dije, bien que me cuentes, pero ese tema a mí no me interesa en absoluto. Entonces, cosas incluso súper primicias como esas uno debería, yo siento que uno debe prevenirse. Y Pamela, qué bien, yo me había olvidado, el día de lo del poto audio, sí recuerdo, ¿no? Que en la sala de maquillaje en el canal, los dos dijimos, oye, no hay que publicarlo, no hay que revelarlo, pero claro, no es fácil, porque alguna gente con la que trabajamos nos miraron como... No tiene que salir nada. Yo, ¿cómo no va a salir Claro. nada? Así es la noticia. O sea, no podemos estar al margen de esta ola que se nos viene. Tenemos que hacer algo. Entonces, Augusto, te fuiste a conversar con el director y regresaste ya contento. Ok, vamos a pasar 30 segundos en los que simplemente no se revela nada ni de estar 30 segundos, 20 segundos. Pero para lo que la gente suficiente sepa como de qué para que la gente hablamos. sepa, Porque si vamos no a hablar tenía de claro. este tema y vamos a hacerles saber la postura de este noticiero respecto a la publicación del poto audio. Así es, que no, ¿por qué no lo vamos a revelar? Entonces, le damos una cosa muy chiquita para que la gente, porque la gente se había acostado, no sé, no todos están de peso, sepan de qué estábamos hablando, ¿no? Pero no publicar una información es más complicada. Ahora, eso es bien importante en la relación con tu redacción, es que tengas credibilidad. Porque ¿qué cosa ocurre? Lo peor que le puede pasar a un director de un medio es que tu redacción crea que tú eres un apañador de cosas y que simplemente las guardas por intereses subalternos. Es lo peor que te puede ocurrir. Lo que tiene que haber es que tu redacción tiene que tener mucha confianza en ti y que tú le digas y ser muy persuasivo y explicar por qué no vas a publicar una información y eso creo que genera la credibilidad. Pero son las decisiones más complicadas, son las de no publicar algo. Teresa, para complementar y ir cerrando también. No tengo nada más que decir porque creo que ha sido dicho, pero voy a aprovechar para hacer una pregunta a Augusto. ¿Y qué piensa de la experiencia de Radio Capital? Yo escucho mucho Radio Capital y, digamos, el modelo es ahí que el público está abierto a los micros, entonces el público dice de todo, absolutamente de todo. ¿Debiera ahí el periodista ejercer algún tipo de, entre comillas, regulación o algún tipo de intervención? No utilizo la palabra regulación porque suena muy mal. Yo sí ¿Cómo la ha sido ejerzo tu y total. experiencia? Yo sí la ejerzo y total. Y yo estoy encantado porque es un espacio donde las cosas... Mi mayor temor era que esto iba a ser un solo de insultos y cosas, empezando por mí. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Y lo que me fui dando cuenta en el camino es que mucho depende del ánimo y el espacio que tú construyes. Entonces, por ejemplo, he llevado gente en una cosa que no lo hice en muchos lados, pero que es pones a una autoridad o a alguien importante a conversar con la gente y a recibir las preguntas calatas, sin filtro, sin nada. Entonces he llevado gente que es muy insultable, Ollantumala, Kuczynski, el premier Velázquez Quesquén cuando era premier y todo. Entonces lo que digo es, bueno, mi invitado el día de hoy es fulano de tal, y les digo que a mis invitados los respetan. Y a la primera llamada que yo sienta, que perciba, que huela, que intuya que viene mal, con mala onda, te voto y te vas a otra radio. Y se lo digo así claro al empezar el programa. Y tienes que estar bien mosca, y ya uno aprende con escuchar tanta llamada todos los días, todos los que vienen con mala onda, ya los manjas quiénes son. Y entonces, pero mira que pasa eso, y entonces tienes que estar muy mosca a cuidar que la llamada que te viene, y se lo dice, y la audiencia valora, y que sea claro por qué la audiencia sepa que no está censurando, y les digo, opinen de manera clara y directa, así, y discrepen, pero lo hacen con respeto. Y mira, me ha ido fantástico. Recuerdo, por ejemplo, al premier Velázquez Quesquén le hacían preguntas lindas, desde por qué Camisea se va a hacer así, hasta por qué las locutoras en Canal 7 son todas gringuitas y no hay cholas. Entonces el premier decía, ¿verdad? No, voy a preguntar qué es lo que está pasando. O Ollantumala, cuando acabó el programa, dijo una cosa que siempre lo uso y es, oye, Augusto, en este programa te la llevas fácil porque tu audiencia pregunta mejor que tú. Y yo le dije, por supuesto que sí, y estoy encantado de eso. O sea, que se puede, pero sí tiene que haber una cosa autoritaria de acá no hay vainas, ¿no? Porque si dejas que uno se vaya, Dios, se arma la pampa. En provincias ocurre mucho eso. Cuando he estado en provincias es horrible, es una cosa, pero creo que ahí el conductor promueve eso. La calidad del periodista. Bueno, yo creo que vamos cerrando esta edición de Intermedio, no sin antes agradecer al IDIC, en particular a Julio César Mateus, por su apoyo para el logro de este evento, igual que a Alejandra Jauregui de la Coordinación de Eventos de la Universidad de Lima, y también a dos personas con quienes trabajamos en esta investigación, que es el profesor Mario Villacorta
y la alumna practicante Pirina García, con quienes estamos en esta aventura de la investigación. Quiero agradecer de manera muy especial, creo que hemos tenido 3 invitados de lujo, ¿no? Yo tenía acá algunas conclusiones, pero creo que el tiempo ya nos ha ganado, ¿no? Simplemente decirles que la responsabilidad de los medios de comunicación está en esas manos del dueño, pero también del periodista, ¿no? Y creo que nuestra respuesta como comunicadores, como periodistas, es hacer las cosas siempre actuando con la verdad, ¿no? Como decía Augusto, ¿no? Tener de pronto ese gran reto de tener objetivos de calidad, ¿no? Como decía María Teresa, y actuar siempre, ¿no? con esa movida de conciencia que es la ética, ¿no? Como decía Pamela en algún momento, ¿no? Creo que esa es la gran conclusión, ¿no? De que tenemos mucho por trabajar todavía, ¿no? Y agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y les pido un aplauso para nuestros 3 invitados. Muchas gracias.